Una buena y bendecida tarde. Cada vez nos preparamos para recibir palabra del Señor, ser edificados, bendecidos, para entender, o sobre todas las cosas, ser dirigidos a cómo debe de ser nuestro comportamiento o nuestras actitudes, sobre todo como hijos de Dios. Un pensamiento en su momento, la palabra del Señor nos dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Pero ciertamente quiero referirme a que de la abundancia del corazón hablan las acciones. ¿Cómo se actúa? Es la mayoría de veces, o casi decirlo siempre, de acuerdo a lo que hay en nuestro corazón. Y algo que debemos de estar siempre conscientes también, que las apariencias no definen las acciones. No es solamente la primera vista o la fotografía la que define a una persona, sobre todo hablemos de un cristiano, sino propiamente sus acciones. Algunos casos donde la apariencia no era realmente la actitud de la persona, lo encontramos en el primer libro de Samuel, en el capítulo 9, versículo 1 y 2. Dice la palabra del Señor: había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de un benjamita, y tenía un hijo que se llamaba Saúl. Mira esto: joven hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Mira esto, la apariencia en ese momento de Saúl. ¿Cómo lo observa Samuel en su momento? Dice, un joven muy hermoso. Mira, lo primero es la apariencia física. Lo segundo, no había otro más hermoso que él. Y luego, de hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Era más alto que el común del pueblo. Mira qué impresionante. Estamos hablando de la apariencia, o de cómo se presenta en su momento Saúl a los ojos de Samuel. Pero mira esto, pero realmente las acciones de Saúl, luego que ya es rey, ¿hacia dónde lo lleva? Primer libro de Samuel 15, 23, porque como pecado de adivinación es la rebelión, como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Enfocamos este punto entonces. La apariencia de Saúl es impresionante al principio, pero sus acciones están fuera sobre todas las cosas, de la obediencia y la sujeción a Dios. Un caso diferente, primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 5 en adelante. David, mira, no es considerado aún por su propio padre como alguien importante. Cuando llega el varón de Dios y le llama que lleve a sus hijos, David no es tomado en cuenta, porque es el más pequeño, y aparte sus oficios son más sencillos y simples. Sus hermanos eran guerreros, entonces en apariencia podía decir que estaban muy bien. Pero vamos a este punto de David. Estamos hablando hoy que las apariencias no definen las acciones. Entonces, primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 5 en adelante. Él respondió: si vengo a ofrecer sacrificios a Jehová, santifíquense y vengan conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio, hablando de Samuel. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová estás ungido. Mira, lo primero que él ve es la apariencia. ¿Sí? Porque él va y es enviado a ungir al próximo rey. Entonces mira lo que dice. Cuando ellos vinieron a él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel, escucha esto: no mires su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Impresionante. Es ese momento que la apariencia realmente, o puede aparentarse, pero la realidad al final sale a la luz, y sobre todas las cosas a los ojos de Dios.
Porque él ve más allá que la apariencia, él ve las intenciones que hay en el corazón. Entonces, en el caso de Samuel, ve, como dice, a Eliab y queda impactado por la presencia, por verle a Eliab. Y mira lo que le dice el Señor. Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó a Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este he escogido Jehová. Hizo luego pasar a Isaí, a Sama, y él dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar a Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor que apacienta las ovejas. Era impresionante. Entonces David no es tomado en cuenta, porque es el más pequeño, porque su trabajo es el más sencillo, por decirlo. Está apacentando ovejas, mientras que sus hermanos son guerreros fuertes. Y mira lo que dice Samuel: ¿son todos estos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso, de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Mira, hablamos el día de hoy que de la abundancia del corazón hablan las acciones. No es por lo mucho que se aparente o se hable o se diga, sino al final las acciones son las que dan a conocer lo que realmente hay dentro de la persona. Por eso en su momento nos sorprendemos. Cuando vamos a la apariencia, no, este va a hacer tal cosa, y vemos que al momento de sacar o de actuar, actúa de acuerdo a lo que hay en su corazón. Impresionante muchas de las veces, porque no se esperaba, se dice. Pues yo lo digo de esta manera abiertamente: sin Dios se puede esperar cualquier cosa. Y un hombre sin Dios o de una mujer sin Dios se puede esperar cualquier cosa. Y entonces mira qué impresionante entonces. Úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Ahora mira lo que dice la palabra del Señor de aquel jovencito, pastor de ovejas, que no fue tomado en cuenta o no era importante para su padre cuando llegó el profeta. Mira lo que la palabra del Señor dice en Hechos, capítulo 13, versículos 22 y 23, hablando de David. Quitado hablando de Saúl, se levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. ¿Quién lo dice? El Señor. Mira lo que habla de David. Lo primero que dice: varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador de Israel. Mira qué impresionante es entonces el siempre buscar la revelación de Dios para no caer en el engaño de las apariencias, y sobre todo no aparentar, porque todo sale a la luz al final. Vuelvo a ese punto. A veces nos sorprende, por decirlo así, una persona que en apariencia se ve tan correcta, tan recta, tan temerosa de Dios y buscadora de la verdad, pero al ver realmente sus acciones, yo lo digo abiertamente también, no me decepciona cuando alguien hace lo malo y actúa de manera incorrecta. Es normal en el mundo. Me sorprende realmente cuando aquel que ha sido en su momento mal visto o mal enjuiciado en su momento, presenta una actitud diferente, sobre todo guiado por Dios. Me sorprende aquellos que buscando de Dios cambian su manera de pensar, cambian su manera de vivir y son testimonio y guía para los demás.
Entonces, mira lo que dice el Señor de David, el pastor de ovejas. He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. ¿Quién lo dice Jehová? Quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de este y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Ahora bien, vamos a otro punto, que lo defino de esta manera: la maldad en el corazón y los convenios para hacer el mal. ¿Verdad? Hay un dicho muy común que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Basado siempre o enfocado en la maldad que hay en el corazón del ser humano, del hombre sin Dios. Y hace convenios, mira, encuentra. Por eso vamos a ese refrán, ¿verdad? Dime con quién andas y te diré quién eres. El que anda con lobos, dice otro de los dichos, aprende a aullar. Entonces, en su momento necesitamos reconocer que lo que hay en nuestro corazón nos llevará en su momento con nuestras acciones a formar, mira esto, acuerdos. Si no estamos de acuerdo a la palabra del Señor y a lo correcto, a hacer acuerdos que ofendan el nombre del Señor. Y a caer en convenios que deshonran el nombre del Señor. Mira esto. Vamos al libro de Daniel, capítulo 3, versículo 1 en adelante. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió el rey Nabucodonosor a que se reunieran los sátrapas, magistrados, capitanes y oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que vinieran a la dedicación de la estatua del rey que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey había levantado, y estaba en pie delante de la estatua que había levantado el rey, y el pregonero anunciaba en alta voz: mándese a ustedes, oh pueblos, naciones y lenguas, y al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zamponia y de todo instrumento de música, que se postren y adoren la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, tamboril, el arpa, el salterio, zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos y naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Estamos en Daniel 3:8. Por eso en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Mira esos acuerdos que no son literalmente difíciles de encontrar. Los acuerdos para hacer el mal, para dañar, para lastimar, sobre todo aquellos que hacen y buscan siempre ser correctos delante de Dios. El enemigo levanta y saca, vuelvo a ese punto, de lo que hay en el corazón de las personas, de los hombres o mujeres aún, para hacer convenios de maldad. Se juntan, se reúnen, piensan, se ponen de acuerdo para menospreciar, para lastimar, para humillar inclusive a los demás. Esos son acuerdos. Pero vuelvo a ese punto, es por lo que hay en el corazón de las personas. Entonces, por eso en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey: Rey para siempre vive, tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, flauta, tamboril, el arpa, salterio, zampoña y todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. ¿Hay algún interés propiamente de estos hombres a favor del rey? Realmente no. Esa actitud
de hacer daño, esa actitud de lastimar, esa actitud de menospreciar. En este caso, a Sadrach, Mesach y Abednego. Y mira cómo lo dice. Estos varones, oh rey, no te han respetado. Mira qué ocupados del rey. Mira qué impresionante es saber. Vuelvo a ese punto, que de la abundancia del corazón hablan las acciones y los acuerdos también. Entonces, estos varones, oh rey, no te han respetado. No adoran tus dioses ni adoran la estatua de oro que has levantado. Versículo 23, estamos en el libro de Daniel 3:23. Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego, ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Y ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los Dioses. Entonces, estos 3 jóvenes, obedientes a la voz de Dios, son echados en un fuego ardiendo. Dice que el fuego estaba tan terriblemente ardiendo que quienes les echaron fueron incinerados propiamente, quienes les lanzaron a estos jóvenes. Pero mira lo que pasa con el rey. Entonces el rey se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los Dioses. Mira qué impresionante. El hecho de saber que el Padre siempre estará cuidando de sus hijos. Cuando son acusados injustamente, señalados y aún maldecidos, Él está con nosotros, como cristianos. Y aquellos acuerdos que tienen en contra nuestra no prosperarán. Hagan lo que hagan. Yo lo digo de esa manera: el cristiano siempre está guardado por Dios. Su palabra lo dice: no te dejaré ni te desampararé. Entonces vemos que dentro del horno de fuego no hay 3, los 3 jóvenes no están solos. Está, y mira cómo lo define él: el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los Dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se habían quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confían en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios que es su Dios. Mira, por eso inclusive los cristianos debemos de tener esa sabiduría para no caer en convenios con el pecado, en el convenio con las mentiras y las trampas. Y sabes, Jesús lo decía: bendigan a los que los maldicen, oren por los que les ultrajan y les persiguen, para que realmente sean hijos de Dios. ¿Qué pasaría con aquellos que fueron a acusarles cuando ven esta impresión? Porque son testigos de lo que está pasando. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa por sus mentes al momento de saber que fueron los acusadores, que hicieron convenios para acusarlos, pero no dio resultado sus deseos de mal hacia ellos? Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que diga blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este.
Pensemos un momento. En estos varones, propiamente caldeos, ¿qué pasó con ellos al ver que salen sin haber sido afectados de ninguna manera? Y que el edicto del rey ahora es que aquellos que se levanten en contra de ellos van a pagar las consecuencias. Yo creo que a la primera salieron huyendo. Valientes para acusar, para señalar, pero para pagar las consecuencias, no. Otro de los casos también, propiamente, el libro de Daniel, capítulo 6, versículo 1 en adelante. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino a 120 sátrapas que gobernaran en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas dieran cuenta para que el reino fuera perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Mira qué maravillosa es la gracia del Señor. El que exalta a sus hijos donde quiera que estén, no por sus obras, porque la palabra del Señor lo dice, no es por obras, sino es por la gracia de Dios. Pero sí, en su momento es importante el testimonio, nuestras acciones. Entonces, mira lo que dice, porque había en él un espíritu superior, hablando de Daniel, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces, los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Nuevamente, ¿qué habría en el corazón de estos hombres, propiamente sátrapas y gobernadores? Envidia, menosprecio, codicia, avaricia, no lo sé. Pero buscaban hacerle daño a Daniel. ¿Y Daniel qué hacía en contra de ellos? Nada, sencillamente hacía lo que era correcto. Y sobre todo modelaba la presencia de Dios en él. Pero siempre lo buscaban. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado con el reino. Mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Mira esto, qué respetuosos. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persa, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. ¿Cuántas leyes en este tiempo se están levantando en contra de lo correcto? Acuerdos basados siempre en la codicia, en la corrupción, en las mentiras, en los engaños, movidos por el diablo para promover leyes que están en contra de la verdad del Señor y acusarnos. Me resulta controversial aquellos que defienden posturas que ofenden las verdades de la palabra del Señor y quieren de alguna manera obligar a los demás a pensar como ellos, pero no se dejan obligar en las cosas correctas. Entonces mira qué tremendo es esto. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición, mas cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como solía hacer antes. Mira qué maravilloso es poder honrar el nombre del Señor, porque no seremos avergonzados. Vuelvo al punto.
¿Cuántas leyes se ha levantado en contra de la verdad de la palabra del Señor? Justificando o respaldando lo que es incorrecto. Vayamos a la Biblia con respecto a lo que dice, con respecto a estas leyes. Y siempre buscarán la manera de acusar, sobre todo a los que viven correctamente. Pero ¿qué esperar? Vuelvo al punto. ¿Qué esperar de aquellos que en su corazón no está Dios? Que pueden hablar tanto de religión y decir de conocer tanto, pero al final sus acciones, o de la abundancia de su corazón, hablan sus acciones. Entonces, ¿qué hace Daniel? Ya no voy a poder orar entonces. Porque si no, mira esto. Dice la palabra del Señor, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas te serán añadidas. Entonces, ¿qué hizo Daniel? Seguía orando. Y lo dice. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Mira, qué impresionante. Porque entonces, sabía que había una consecuencia bastante tremenda en contra de Daniel, pero Daniel sigue haciendo lo que es correcto y modelando su amor y obediencia y dependencia de Dios. Versículo 11, estamos en Daniel 6:11. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado el edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondiendo dijeron delante de él, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Mira, qué cuidadosos. Mira eso, es impresionante cuando la maldad habita en el corazón, porque busca la manera de dañar, de lastimar, de afectar, sobre todo aquellos que están haciendo siempre lo correcto y buscan más de Dios. El que persevere hasta el final, dice la palabra, será salvo. Entonces mira, seguimos con Daniel. Entonces el rey mandó, cuando el rey oyó, el asunto le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, mira esto, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Aleluya. No se nos olvide que nunca estamos solos, que Él está con nosotros y estará en todo momento. Y si permite una prueba, Él se glorificará. Si realmente obedecemos y estamos firmes en Él. Mira, el enemigo como león rugiente, viendo a quien devorar y usando a quien se deja usar para dañar, lastimar, herir, maldecir. Pero ¿cuál debe de ser nuestra actitud? Mira, Jesús, vuelvo al punto, lo decía. Oren, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, oren por los que los ultrajan y persiguen, para que sean realmente hijos de Dios. Entonces, volvemos a este punto. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterara. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con
con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? ¿Qué pensamos de esto? Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Aunque andemos en valle de sombra de muerte, no tendremos temor alguno porque Él está con nosotros. Entonces, el enemigo no duerme y sus aliados están todo el tiempo buscándonos para lastimarnos, para herirnos. Pero ¿cuál debe de ser nuestra actitud? Recordemos también que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, no son las personas, nuestros enemigos, por decirlo, sino lo que está detrás. Esos demonios, espíritus de pleitos, de contiendas, de vicios, de rebeldía y de rebelión. Entonces, Daniel, siervo del Dios viviente, Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño. Porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Ahora mira, ¿qué pasa en este momento con aquellos que buscaron hacerle daño? Con aquellos que le acusaron, que llegaron a acuerdos para acusarles, para ponerles en mal y enviarlo a la muerte. Mira las consecuencias. Y dio orden el rey. Estamos en el libro de Daniel, capítulo 6, versículo 24. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. ¿Sabes qué momento tan difícil? Cuando se pagan o pagan las consecuencias aquellos que en su momento no estuvieron allí. En el caso, los hijos, las mujeres, de las malas decisiones de estos hombres. Y mira lo que pasa. Ciertamente los leones no molestaron a Daniel, creo que como mascotas estuvieron con él. Pero al momento que caen estos hombres, y mira esto, lo dice: fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Escucha lo que dice Gálatas 6:7. No se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Hablamos hoy que de la abundancia del corazón hablan nuestras acciones. Realmente debemos de cuidar lo que hay en nuestro corazón, dice la palabra. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Sobre todo lo que hay adentro de nuestro corazón, sentimientos y emociones. Estemos siempre guiados por el Señor, por su palabra. Entonces, vuelvo al punto, no se engañen, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, esto segará. Gálatas 6:7. Todo lo que se hace, aún escondidas. Aquellos acuerdos que se llega para lastimar, para hacer daño, para maldecir, vuelven en su momento como una cosecha. Seguimos en Daniel 6:25. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz les sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Qué maravilloso es el testimonio de aquellos que han pasado problemas tan difíciles, controversias, acusaciones y señalamientos por hacer lo que es correcto. Porque el Señor no los dejará nuevamente, ni los desamparará, no serán avergonzados.
Y en verdad siempre clamamos por misericordia, por aquellos que no piensan en dañar o en lastimar, porque todo tiene consecuencias. Que todo el dominio de mi reino, todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Mira quién lo dice, el rey, a través del testimonio de Daniel. Él ha librado a Daniel del poder de los leones, perdurará hasta el fin. Deuteronomio 32:35, mira lo que dice la palabra. Mía es la venganza y la retribución. Todo tiene consecuencias. Lo que dice el Señor, mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que le está preparado se apresura, y lo que les está preparado se apresura. Entonces, ¿qué dice el Señor? Mía es la venganza. No nos conviene a nosotros vengarnos, ni siquiera guardar rencor. Mira qué maravilloso es ese regalo de perdonar. Y perdonar de corazón toda ofensa. Perdonar, bendecir y soltar. Porque mira, el Señor lo dice en cuanto a aquellos que no lo entienden y buscan cada día dañar y lastimar, haciendo acuerdos con aquellos desubicados, perdóname, Señor, que buscan cada día lastimar, herir, dividir. Mía es la venganza y la retribución, lo dice el Señor. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que les está preparado se apresura. Ahora bien, mira una palabra maravillosa que el Señor tiene para nosotros en esta tarde. La encontramos en el Salmo 37, del versículo 1 en adelante. Nuevamente hablamos el día de hoy que de la abundancia del corazón hablan las acciones. Recordemos, la palabra del Señor dice también que por sus frutos somos conocidos, por nuestras acciones realmente. Por eso necesitamos cada día limpiar nuestro corazón. Sé que nos equivocamos en su momento y fallamos. Pedir perdón de corazón y cambiar de rumbo y no volverlo a hacer. Porque entonces somos limpiados y bendecidos y preparados para cosas grandes que tiene para nosotros. Lo digo siempre, Dios no permite pasar pruebas a cualquiera, sino a aquellos a quienes sabe en su momento que le darán honra y gloria a su nombre. Es difícil, por supuesto, pero no es imposible. Entonces vamos al punto de la exhortación, Salmo 37, del 1 en adelante. Mira lo que nos exhorta la palabra del Señor. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Es difícil, por supuesto, pero ¿cuál debe de ser la actitud del cristiano? Estar tranquilo. El testimonio y el ejemplo lo tenemos con Jesús. Cuando van y le apresan, lo primero es golpearle, abofetearle, escupirle. ¿Y cuál fue su reacción? Estuvo tranquilo, estuvo en paz, porque sabía que todo eso era parte de un proceso. Y él estaba dispuesto, y sabes, él antes lo dice el Señor cuando sube a orar. Padre, yo sé que puedes evitar con mis palabras que no pase por este proceso, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces lo primero que nos dice, nos exhorta, Salmo 37, 1 en adelante. No te impacientes, no perdamos la paciencia a causa de los malos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. ¿Quién lo dice? El Señor. Sí están en su momento en lugares que creen que están por sobre de, nunca sobre Dios, haciendo, decretando, actuando, deshonrando el nombre del Señor. Pero todo tiene su tiempo, también la palabra del Señor lo dice. Entonces, lo primero nos exhorta a no perder la paciencia.
No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. El tiempo está llegando donde se pedirá cuentas de todas las acciones, aun aquellas que están supuestamente en oculto. Recuerdo siempre cuando el Señor me ha permitido exhortar a las autoridades. Dice la palabra del Señor que no hay autoridad sino de parte de Dios, les digo. Y las que hay por ahí han sido establecidas. Nos ordena, en el caso de los civiles, a sujetarnos a la autoridad para no estar bajo maldición. Pero les digo siempre, de lo que hagan darán cuentas. Nada hay oculto a los ojos de Dios. Hemos visto tristemente las consecuencias de aquellos que han persistido en abusar de la autoridad, en utilizarla para sus propios bienes mezquinos. Porque todo tiene consecuencias. Estamos en ese tiempo. Entonces, su promesa, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secará. Confía en Jehová y haz el bien. Mandato para los cristianos. En medio de cada proceso, de cada circunstancia, debemos de seguir ayudando, respaldando y bendiciendo. Es un don. Es un don maravilloso que no importa cómo seamos tratados. Lo que nos interesa es que el nombre de Jehová sea glorificado. Ir donde está la necesidad, ser de bendición. Si agradecen o no agradecen, no lo hacemos por eso. Lo hacemos para que el nombre de Jehová sea glorificado. Vuelvo a ese punto. Confía en Jehová y haz el bien. Es un mandato, no una sugerencia. Confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Aleluya, mira esto. Deleítate a sí mismo en Jehová. Realmente estemos gozosos cada día porque somos sus hijos, somos sus siervos. Él nos guarda y el enemigo nos toca. Y tiene planes de bien y no de mal para darnos el fin que esperamos. Ese fin que está próximo ya, para ser bendecidos. Entonces, deleítate. No solamente es parte de una doctrina, o de una cultura, o de una costumbre, sino realmente deleitarnos cada día en escuchar palabra de Dios, para guardarla y ponerla por obra. Porque entonces seremos librados en los momentos de aflicción o de angustia. Entonces mira esto, vuelvo al punto. Deleítate a sí mismo Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Gózate realmente al estar en la presencia de Dios, porque entonces todo lo que anhelas, dice la palabra, te será concedido. ¿Lo crees? Mira qué maravilloso es realmente. Y nos gozamos realmente, porque los planes de Dios son buenos, agradables y perfectos. Entonces mira la exhortación: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Estamos en tiempos y procesos bastante difíciles, y por eso la exhortación es que antes de salir encomendemos a Jehová nuestro camino, nuestros pensamientos, nuestras emociones, para darle honra y gloria al Señor. Y realmente seamos luz, como dice la palabra, en medio de una generación maligna y perversa. Entonces, y Él que te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Mira lo que dice. No te alteres. Es más que conocido que los propósitos del diablo todo el tiempo es provocarnos a peleas para defender nuestros derechos. No dejemos que Jehová defienda lo nuestro.
Porque siempre el propósito del enemigo es provocar pleitos, contiendas, peleas y pleitos. Pero mira lo que nos dice la palabra del Señor. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. Mira, no importa lo que pase, siempre estemos en paz, confiando en que todo obra para bien, que todo lo que Dios permite en su momento es porque va a glorificarse. Entonces, deja la ira y desecha el enojo. No te existes en manera alguna a hacer lo malo. ¿Qué nos dice? No caigamos en las trampas de las provocaciones. El mundo es así, desordenado, corrupto, lleno de mentiras, de engaños, de provocaciones. Pero los hijos de Dios no caemos en esa trampa, aun cuando somos provocados. Porque el enemigo, como león rugiente, dice la palabra, busca a quien provocar. Sus dardos son lanzados todo el tiempo, sus mentiras, sus engaños. Entonces, ¿cuál debe de ser nuestra actitud? Mantenernos firmes, y lo dice. No te excites de manera alguna a hacer lo malo. Aún en medio de las provocaciones, guardemos la paz. Aún en medio de los señalamientos y acechanzas, si hemos actuado y estamos actuando de manera correcta, no debemos de defendernos. Es Él el que nos defiende. Y dará testimonio ciertamente de nuestra fidelidad. Entonces, no te excites en manera alguna a hacer lo malo, sobre todo, no devolver mal por mal, también la Biblia lo dice. Porque los malignos serán destruidos. Mira esto. Los malignos serán destruidos. Todo lo que se siembra, se cosecha. Y estamos en el tiempo de la cosecha. Porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco estamos en el Salmo 37:10. Pues de aquí a poco no existirá el mal. Observará su lugar y no estará allí. ¿Quién lo dice? El Señor. Recordemos también que la palabra dice que no es con espada ni con ejército, no es con nuestras fuerzas, sino con el respaldo de Dios. Pero mira, todo está allá, no hay nada fuera de la vista de Dios. Por eso clamamos y oramos por las autoridades, para que clamen cada día por la sabiduría de Dios para hacer lo correcto y no caer en las trampas ya de siglos, de corrupción, de vicios, de pecados, de maldiciones, porque ya estamos en el tiempo de la cosecha. Entonces, pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. El Señor se reirá de él, porque ve que viene su día. Mira qué tremendo. Los impíos desenvainan espada y antesan su arco para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder. Su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado. Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores, porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Escrito está, Él suplirá todas mis necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria. Escrito está que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque Él está conmigo. Su vara y su cayado me infunde confianza. Prepara la mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Entonces, mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Estamos en el Salmo 37:16.
Mejor es lo poco del justo que la riqueza de muchos pecadores, porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. Conoce Jehová los días de los perfectos, y la herencia de ellos es para siempre. Mira versículo 19, Salmo 37, 19. No serán avergonzados en el mal tiempo, aleluya. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. Mas los impíos perecerán, y los enemigos de Jehová, como la grasa de los carneros, serán consumidos, se disiparán como el humo. Entonces, la exhortación en esta tarde del Padre para nosotros es que mantengamos firmes nuestra dependencia a Jehová, el único Dios, guiados por su palabra para actuar de acuerdo a su voluntad y poner por obra todos sus mandamientos, porque entonces seremos prosperados. La Biblia lo dice: en todo lo que hagamos y nos irá bien. No caer también en las trampas de las provocaciones o de las tentaciones, vengan de donde vengan. Mantengámonos firmes, porque nuestro deseo sobre todas las cosas es agradar a Dios, más que agradar a los hombres. Aguardarnos de las provocaciones. Mira siempre el enemigo con sus dardos para provocar pleitos, contiendas, para hacernos caer en pecado. Bienaventurado el justo, bienaventurado el que ocupa siempre su tiempo para estar actuando de la manera en que Dios le ha establecido. Entonces, mira este pasaje, Proverbios 13:20. El que anda con sabios, sabio será. ¿Recordamos? Dime con quién andas y te diré quién eres. El que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios será quebrantado. Mira, lo dice la palabra. Proverbios 13:20. El que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios será quebrantado. Gálatas 6:9. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Mantengámonos entonces firmes, sabiendo que los tiempos fueron declarados así, tiempos difíciles. Pero el que confía en Jehová, dice la palabra, tendrá nuevas fuerzas. Quiero terminar con Lucas capítulo 6, versículo 43 al 45. No es buen árbol el que da malos frutos, escucha esto, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón, ¿qué dice la palabra? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Así que hablamos hoy que de la abundancia del corazón hablan las acciones. Mateo 12:34. Generación de víboras, ¿cómo pueden hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y Mateo 7:20. Así que por sus frutos los conocerán. Y Deuteronomio 32:35. Mía es la venganza y la retribución, a su tiempo su pie resbalará. Porque el día de su aflicción está cercano, y lo que les está preparado se apresura. Dios tenga realmente misericordia por los que persisten en el pecado, en las mentiras, en los vicios, en los desórdenes. Dios tenga misericordia y se arrepientan a tiempo, porque después de nada les servirá. Oramos, Padre, te damos infinitas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy más que nunca necesitamos mantenernos firmes en tu palabra, en obediencia, en dependencia a ti, Señor, para que nuestro caminar sea de acuerdo a tu voluntad. Recordando también que sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. Y recordando siempre que por nuestros frutos seremos conocidos y daremos testimonio delante de ti.
Ayúdanos cada día, Señor, cuando nos equivocamos, a pedir perdón de corazón y apartarnos de ese camino y no volverlo a hacer. Clamamos también por tu misericordia sobre aquellos hijos e hijas tuyas que se han desviado y han caído en pecado porque fue su decisión. Quebrántalos, Espíritu Santo, para que se arrepientan antes que sea demasiado tarde. Y también clamamos por tu misericordia sobre aquellos que no te conocen, para que sean alcanzados, Señor, vengan a ti y cambien su manera de pensar para cambiar su manera de vivir, porque entonces, Señor, les espera una vida llena de bendición. Todo te lo pedimos y te lo agradecemos en el santo y bendito nombre de Jesús, a quien sea la honra y la gloria hoy y siempre. Amén, amén y amén. Bendiciones.